¿Qué tal, gente? Mi nombre es Agustín. En esta clase vamos a ver 4 componentes. Hice el esquema de 3 de ellos para que podamos ir conociéndolo, su simbología y funcionamiento. En un principio vamos a ver fusible y varistor. Son 2 componentes que están en la entrada de las tarjetas, que son componentes de protección. Por ende, su principal y básicamente única función es evitar que ingresen tensiones altas o picos de corriente alto, con el propósito de que más adelante en las tarjetas, después del circuito de entrada, tenemos el microcontrolador y otros componentes que son más caros, más difíciles de encontrar y algunos incluso sin reparo, como es el caso del microcontrolador. Por ende, es necesario que existan estos componentes de entrada de protección que estén listos para entrar en acción cuando sea necesario. Al fusible lo vamos a encontrar con esta simbología, con un formato de un sinusoide o una senoidal, y vamos a ver escrito en él, en sus laterales, principalmente la mayoría vamos a ver escrito 15 amperes y 250 volts. Esto significa que ese fusible tolera hasta 15 amperes y hasta 250 volts. ¿Okay? Seguido de él vamos a encontrar siempre varistores, que lo encontramos con estas simbologías. Hay más, pero estas son las principales y lo vamos a identificar fácilmente. Todos tienen el mismo formato. También pueden verlo como VDR. Esto significa resistencia dependiente del voltaje. Entonces los varistores son resistores, son resistencias, que su resistencia va a variar dependiendo del voltaje que circule por ellos. Aquí hice un pequeño esquema general en el cual tenemos fase y neutro. ¿Okay? Todo el mundo sabe que si tomamos la fase, tomamos el neutro y los unimos, va a formar un cortocircuito, ¿verdad? Va a explotar. Va a salir un impacto bastante alto debido a que unimos la fase y el neutro y la corriente fue muy por arriba. Aquí vemos que en la fase, solo en la fase, lo que se llama en serie es cuando viene algo, luego viene otro y luego viene otro, uno después del otro. Eso significa en serie. Y cuando algo está en paralelo es cuando circulan los dos en paralelos. ¿Okay? Aquí vemos que el fusible está en serie con la fase. Por ende, la corriente va a circular, la fase va a circular a través de él para llegar a la fuente. Aquí puse una F representando la fuente, que puede ser la tarjeta entera. Es la tarjeta entera. Y aquí dice solamente el esquema de la entrada. Entonces, vimos el fusible en una de las fases y vemos que tenemos el varistor en paralelo con las fases. ¿Por qué en paralelo? Porque en uno de sus extremos tengo una fase y en el otro extremo tengo la otra fase. Entonces, en este caso está en paralelo con las fases. El fusible, al ser un resistor que depende de la tensión, de forma normal, tiene una resistencia altísima, al megaohms, a tal punto que no va a permitir que la fase y el neutro se unan. De lo contrario, iría a formar un cortocircuito. Por ende, la resistencia tiene que ser muy alta. La función del varistor es que cuando la tensión aumenta, lo que se llama el voltaje, la diferencia potencial, la tensión aumenta, por ejemplo, 540 volts, el varistor
va a disminuir su resistencia hasta un punto que aquí va a formar un corto. ¿Ok? Vamos de nuevo con eso. El varistor es una resistencia que depende de voltaje. De forma natural, el varistor tiene una resistencia enorme, el mega ohms, de tal punto que la fase y el neutro no se conectan. ¿Ok? Si llega a una tensión alta, como por ejemplo 540 volts, que hay fusibles que toleran hasta 540 volts, aquí se va a empezar a unir hasta cierto punto que va a formar un cortocircuito. Si forma un cortocircuito, la corriente va a subir muchísimo, bastante más arriba que el 15 amperes. Entonces el fusible que va a hacer, ¡pac!, va a explotar, va a abrir. De esta forma, si abre el fusible, la corriente no va a poder circular por él y no va a llegar a la fuente. Y de esta forma me está protegiendo el resto de la fuente. Y es así como estos dos componentes funcionan. Ahora, si esto queda un poco complejo, mírenlo de nuevo. Voy a hacer un repasito igual de todas formas. El fusible tolera hasta 15 amperes y 250 volts. Si llega arriba de 15 amperes, abre. Si está por encima de los 250 volts, supongamos 270 volts, en una de las fases, abre. Y la fase no entra y la tarjeta no se energiza. En caso de que llegue una tensión alta de, por ejemplo, 540 volts, entre fase y neutro, el varistor va a disminuir su resistencia hasta formar un corto. Y si unimos fase y neutro, va a haber un corto. Ese corto va a producir una corriente altísima, superior a 15 amperes, y el fusible irá a abrir de nuevo. Por ende, las situaciones que nos vamos a encontrar van a ser las siguientes: o abrió el fusible, o abrió el varistor, o abrieron los dos. ¿Ok? Todo esto para proteger la fuente, componentes delicados que tenemos a continuación del varistor en adelante. Y aquí tenemos un puente de diodo. Al puente de diodo les recomiendo que hagan este dibujo. Van a ver que para luego hacer mediciones resulta mucho más ágil y fácil de entenderlo. Vamos a ver que tiene 4 pines, de los cuales los 2 del medio ingresan fase y neutro, corriente alterna. Ahí dejé los símbolos. Una vez que ingresa, internamente, debido a estos 4 diodos, se convierte en corriente continua. Entonces ingresa corriente alterna y sale corriente continua. Es aquí donde se produce esa conversión de corriente alterna a corriente continua. Y para hacer mediciones, nosotros podemos tomar nuestro lindo multímetro. En la escala de diodo, ya vimos cómo se miden los diodos: puntera roja en el ánodo, puntera negra en el cátodo. El cátodo es la barrera, el ánodo es el comienzo de la flecha. Entonces, si yo vengo y pongo el ánodo aquí, el multímetro va a enviar una señal que va a circular por estos 2 diodos, ¿verdad? Entonces, si yo coloco la puntera negra aquí, veo que esto circula hasta aquí arriba, ¿verdad? Entonces, que yo mida aquí es lo mismo que yo mida aquí. Entonces, cuando elijo este pin y este pin, estoy midiendo el diodo superior izquierdo. ¿Ok? Siguiente situación. Coloco puntera roja aquí, envía una señal, pasa por ambos diodos, y si coloco en el tercer pin, voy a estar midiendo aquí, toda esta zona. Por ende, es lo mismo que esté midiendo este diodo. ¿Ok? Ahí estamos midiendo este segundo diodo. Sigamos. Aquí tenemos otro diodo,
Si yo coloco aquí, la puntera roja sube hasta aquí arriba, para acá tengo el cátodo, por ende no circula, y para acá sí, veo que tengo un diodo, y si coloco la puntera negra aquí, voy a estar midiendo este diodo. Ahora para el cuarto diodo, coloco la puntera roja aquí, envía una señal, para acá tengo el cátodo, para acá tengo un diodo, y si coloco aquí, va a ser lo mismo que estar midiendo este diodo. Entonces con la tarjeta desenergizada y el multímetro en la escala de diodo, ya podemos hacer estas mediciones y saber si hay algún diodo con defecto o no. Ahora vamos a ir a la práctica y vamos a ver todo esto. Bueno, vamos a ver entonces, comencemos por el fusible. El fusible es este componente de aquí. Vamos a ver que está representado en la tarjeta por la letra F en este caso 001. Está escrito ahí que tolera 250 volts y 15 amperes. Ahí. Y la forma de medirlo es en la escala de continuidad. El bip, ese de ahí, tiene que bipar. ¿Por qué? Porque internamente es simplemente un pequeño alambre que circula de un extremo hacia el otro. Y ahí vemos que está en buenas condiciones, está sano. Todas las tarjetas tienen fusible, otro modelo. Lo vamos a ver siempre en la entrada. Todo ello van a bipar. Aquí tengo otro. Aquí tenemos un fusible de mayor tolerancia. Aquí vemos que dice 20 amperes y 250 volts AC. Incluso dice ahí fuse, que significa fusible. La misma cosa para medirlo, mismo en la escala de continuidad, y hacemos la medición y tiene que bipar. Ahora los varistores, aquí tenemos una serie de varistores. Miren el formato que le dije en la clase anterior, que no se guíen por el formato. Bueno, este varistor, vemos la simbología allí, que es como una especie de Z, y vemos un capacitor al lado, y vemos que son similares en formato, pero claramente son componentes distintos. Incluso si damos vuelta, vamos a ver con la letra VA representando el varistor. A ver, ahí el varistor, y los capacitores con la letra C. Pero si damos vuelta, vemos que son bastante similares. Entonces, este va a ser el circuito de entrada. Algo que les recomiendo para poder identificar y empezar a leer mejor la tarjeta es ponerla a contraluz. Miren, si coloco esto así a contraluz, a ver si da para ver, empezamos a identificar todo un circuito. Cuando de forma normal lo vemos así, cuando lo ponemos a contraluz, empezamos a ver todas las trillas, que serían toda la comunicación. Entonces yo aquí veo una trilla ancha y aquí otra más. Es aquí donde entra una de las fases y aquí donde entra la otra. Circula por en paralelo, como les expliqué, y va a circular por la bobina de filtro, que es esta que está aquí. Por ende, por un lado va a circular una fase y por el otro la otra. Van a continuar en paralelo
Esto incluso pueden empezar a medirlo para quien va a comenzar. Puede ponerlo a contraluz, va a identificar para dónde van las trillas y una vez con el multímetro en escala de continuidad ya puede comenzar. Aquí dice, aquí es uno de los, aquí entra una de las fases. De vuelta es este conector y este es el otro, por ende acá veo el fusible. Si coloco un extremo hacia el otro va a bipar, continúa. Aquí vemos que tiene un puntillado que significa que por aquí viene una fase. Entonces, para empezar a conocer los circuitos, esto es lo ideal. El multímetro y empezar a conocer el recorrido. Está marcado de todas formas, se ve, pero si lo quieren ver mejor a través de luz, podemos ver claramente la diferencia entre el cobre, que vendría a ser el verde oscuro, a este otro verde claro que por aquí no pasa nada. Entonces, por ahí tengo el recorrido de una fase, en paralelo viene la otra, viene hasta aquí, continúa por aquí, la bobina de filtro, hasta el relé. Después de aquí ya empieza otro circuito y que tiene que accionar el relé. El relé lo vamos a ver más adelante cómo funciona, pero es así como podemos empezar a conocer los circuitos. Para quien está comenzando, les recomiendo así. Yo comencé así, honestamente: una tarjeta desenergizada, multímetro, escala de continuidad, y empezás a conocer las trillas, los caminos, y empezar a hacer las mediciones de los componentes. Entonces eso vendría a ser fusible, tiene que bipar, varistor, tiene que haber una resistencia altísima. Si coloco entre la escala de resistencia no puede dar nada. Entre un varistor. Vemos ahí que aparece, a ver, ahí. Varistor aquí. Veo que no tiene nada, estoy en la escala de resistencia, porque son resistencias muy altas, el multímetro no llega a leerla y tiene que ser una resistencia muy alta. Ahora, el puente de diodos en esta tarjeta está aquí adentro, en esta en particular, pero después en los otros modelos lo vamos a ver separados. En esta, por ejemplo, vemos que está allá abajo, aquí. Podemos hacer las mediciones del otro lado. Estos son los 4 pines de los cuales le hablé. Pero voy a elegir este otro modelo que es más simple. Aquí vemos que está el puente de diodos. Y vemos que tiene esa parte en diagonal, esa esquina, que ese es el positivo. Si damos vuelta, vamos a ver igual al dibujo que les hice, lo dejé acá. Entonces ingresa corriente alterna en el medio, que serían estos 2 pines. A ver, ahí, un poco oscuro, ¿no? Estos 2 pines del medio, aquí dije un diodo, un puente de diodos. Entonces tenemos los pines del medio, que es donde ingresa la corriente alterna. El pino de la izquierda, una vez que se convirtió en corriente continua, vamos a tener el negativo, y en la derecha el positivo. Es así como se convierte la corriente. Entonces, vamos con el dibujo. Sabemos que tenemos 2 diodos de este lado y 2 diodos de este otro. Si yo quiero medirlos, tengo la escala de continuidad. Ahí.
y coloco la puntera roja en el ánodo de ambos diodos, ya que comparten, todo este es el mismo punto, estos dos diodos comparten el mismo ánodo. Entonces al colocar la puntera aquí y colocar en el segundo pin, voy a estar midiendo este diodo superior. Veamos. Tenemos un valor de 471. Ahora veamos, ahí estoy midiendo este diodo, ¿verdad? Vendría a ser este camino. Vamos a medir el de abajo. Vendría a ser este camino, el pino 1 con el 3. Veo también el mismo valor, 0,470 volts. Ahí estaba midiendo este diodo. Vamos a medir este ahora. Coloco aquí y aquí. Y estaría midiendo este. 0,473, casi el mismo valor. Y ahora al colocar aquí y aquí voy a estar midiendo este diodo. Es este y este. Aquí y aquí. Ahí tenemos 0,4. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto las punteras? Si coloco aquí y aquí, no es para dar nada, tiene que dar esto. Veamos. Y está bien. Ahí está midiendo este de forma reversa. Vamos a medir este ahora de forma reversa. Coloco la roja aquí y esta aquí. Y no da nada. Es para no dar nada porque tengo el cátodo. Ahora veamos este. Envío una señal, llega hasta aquí y vamos a ver si la recoge. No, por ende este diodo parece estar bien. Ahora para medir el de arriba, coloco la puntera roja aquí y esta aquí estaría midiendo este. Tiene que dar abierto y da abierto. Por ende este puente de diodo parece estar ok. ¿Cuál sería el defecto? Bueno, si yo hago una medición en la tarjeta mismo y me da por ejemplo, abre. Tomemos acá esta tarjeta con este puente de diodo y mido, ¿no? Igual que este. A ver. Igual que este. Vamos a colocar esto acá arriba así lo pueden ver. Si coloco en este pino y este pino, acá estoy midiendo el diodo el inferior de forma reversa, es para dar abierto y me da abierto. Todos estos tienen que dar abierto en la tarjeta o fuera de la tarjeta. Y bueno, vamos a medirlo de forma directa. Midamos este. Coloco la roja en el pino 1 y la negra en el pino 3. Y me da para ver 0,48. A ver. El reflejo no ayuda mucho. Allá, ¿no? 0,48. Y si mido este, sería el primero y el segundo. 0,467. y de forma reversa no tiene que dar nada. Nada y nada. Y bueno, obviamente jamás puedo hacer esto. Si yo vengo y mido un diodo y hace el bip, es porque estos diodos entraron en corto y están permitiendo todo el pasaje. Obviamente hay que cambiar ese puente de diodo. Así que bueno, aquí vemos
Bueno, la bobina de filtro simplemente no va a encontrar difícilmente, digamos, un problema tanto la bobina de filtro como los capacitores de filtro. Estos de acá, estos casi nunca dan problema, ni capacitores ni la bobina. Sí van a encontrar fusibles abiertos, varistor, y bueno, el puente de diodo también puede presentar fugas, y los diodos internamente puede ser que presenten algún defecto. Así que dejo esta clase por acá y nos vemos la próxima. Bueno, entonces en esta clase vimos fusible, varistor, la bobina de filtro y el puente de diodos. Si tienen alguna duda sobre estos componentes, cómo medirlos, si creen que alguno está en falla o algo, pueden escribir en los comentarios, que voy a estar leyendo todos los comentarios y respondiéndoles. El último mensaje que le doy es que si te interesa esta serie de videos, hacémelo saber, poner me gusta, no me gusta, y en caso que estés interesado, estaría bueno que lo compartas en algún grupo de WhatsApp donde haya más técnicos de refrigeración que quieran aprender sobre la tecnología inverter, y así entre todos nos podamos estar ayudando. Así que gente, nos vemos la próxima.